Vamos a ir otra vez al libro de los Hechos, el capítulo 2, recordar ese texto que hemos leído ayer y antes de ayer, que nos ayuda en la Iglesia, en lo que son las columnas de la Iglesia. Sabemos que la base, nadie puede poner ningún otro fundamento que no es el Señor Jesús. Pero sobre ese fundamento existen 4 columnas muy claras a lo largo de toda la Biblia, incluso también en el Antiguo Testamento, ya desde aquel primer mandamiento del Señor, del primer mandamiento de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 2 y el versículo 46, es como si Dios quisiera aplicar ese mandamiento también a la Iglesia. Día tras día, Hechos capítulo 2, versículo 46, continuaban unánimes en el templo partiendo el pan. Eso tiene que ver con lo que es la adoración y la oración. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso tiene que ver con la comunión. Alabando a Dios y hallando en favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos que iban siendo salvos. Eso tiene que ver con la evangelización. Y os habéis dado cuenta que cuando estaba hablando de la enseñanza, es justo la 4ª columna que nos falta: enseñanza, comunión, evangelización y adoración y oración. Y es curioso que una de ellas tiene que ver mucho con lo que es nuestro deber hacia afuera, que es la evangelización, y otra hacia adentro, que es la enseñanza. Y muchas veces nosotros intentamos enseñar a las personas de afuera sin darnos cuenta que si no es el Espíritu de Dios que toque el corazón y la mente de las personas, es muy difícil que puedan comprender las cosas espirituales, por no decir que es imposible. En la Biblia nos dice que la mente carnal no puede entender las cosas espirituales. Y las otras 2, la adoración y la alabanza, y la que tiene que ver con la comunión y el servicio, es hacia adentro y hacia afuera. Hemos conocido tantas personas que han tomado una decisión de seguir al Señor en medio de una reunión de oración o de adoración, que nos impresiona, que muchas veces la proclamación del Evangelio, y hablamos de ello un poquito solo esta mañana, la proclamación del Evangelio de cualquier manera, incluso en medio de una canción o de una oración, puede llegar a tocar el corazón de una persona que no conoce al Señor. Y es obvio que la comunión y el servicio es hacia adentro y hacia afuera, porque eso eran las características de la primera iglesia y es lo que Dios quiere, que nos ayudemos unos a otros y que seamos fuentes de bendición para personas que no conocen al Señor. El Evangelio también tiene que ver con ayudar a las personas, con ayudarlas en todos los sentidos, no solo espiritualmente, sino también físicamente, socialmente, en todo lo que nosotros podamos, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Él proclamó el Evangelio del Reino de Dios, pero en su proclamación entró también el hecho de alimentar a la gente, de sanarlos, de explicarles cuál era su futuro, de pasar tiempo con ellos, de escucharles, de preocuparse por los enfermos. Muchas cosas que nosotros jamás debemos olvidar. Así que esas 4 bases, esas 4 columnas, mejor dicho, en lo que es la base, el único fundamento que podemos poner, que es el Señor Jesús. En cada iglesia nosotros tenemos que orar a Dios para que vayan creciendo las 4. Y Dios siempre pone personas en la iglesia que de alguna manera tienen su corazón más orientado a cada una de esas 4 bases. Y todos conocemos personas en la iglesia que siempre están diciendo, pues aquí se necesita estudiar más la palabra de Dios, estudiar más la Biblia. Y es bueno que haya personas así, porque lo que Dios quiere hacer con esas personas es recordarnos que tenemos que volver a lo que es la palabra del Señor, a fortalecer la base de la enseñanza. Y hay otras personas que enseguida cuando hablas con ellos te dicen, sí, aquí tenemos mucha enseñanza, todo está muy bien, pero no nos preocupamos unos de otros. Pues escucha a esas personas, porque Dios las ha puesto ahí para fortalecer la base, lo que es la columna, mejor dicho, de la comunión, de ayudarnos unos a otros y de preocuparnos a los demás. Y hay otras personas que dicen, sí, pero aquí nunca estamos delante del Señor. Mira, las reuniones de oración solo venimos 4. Las personas no saben lo que es derramar su corazón delante del Señor. Pues escucha cuando una persona te dice eso en la iglesia. Porque lo que Dios quiere es que recordemos que esa columna de la oración es trascendental. Y cuando viene alguien también, como yo ayer, que alguno me decía, vaya palos que nos has dado, no era tanto en ese sentido, sino de recordar muchas cosas en nuestra vida, pero recordar que nosotros también tenemos sentido cuando proclamamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cuando se lo decimos a la gente no creyente. Entonces, Dios nos está recordando que está muy bien pasar momentos geniales aquí en la presencia de Dios, derramando nuestro corazón, ayudándonos unos a otros, leyendo la Biblia y conociendo cada vez más a nuestro Dios.
Pero si eso no se ve afuera, seremos un pequeño pueblo muy feliz toda la vida. Y lo que Dios quiere es que ganemos a las personas de afuera también. Entonces Dios siempre, el Espíritu de Dios está tocando el corazón de muchas personas en la iglesia para que esas 4 columnas vayan creciendo poco a poco, las 4. Y si es posible casi en el mismo nivel. Porque cuanto más conozcamos a Dios, más estaremos enamorados de Él, ¿os acordáis lo que decíamos ayer? Y más tendremos ganas de decírselo a la gente de afuera. Y cuanto más adoremos a Dios y oremos, más nos daremos cuenta que Él quiere que le hablemos a la gente de afuera y que nos ayudemos unos a otros. Y cuanto más nos ayudamos unos a otros, más nos damos cuenta que necesitamos orar unos por otros. Y cuando oramos unos por otros, si alguien necesita algo o no sabemos cómo ayudarle, pues buscamos en la Biblia cómo ayudarle. ¿Veis cómo siempre cada cosa te lleva a otra? Y te ayuda a ir creciendo en lo que es la base, el fundamento, el Señor Jesús, y luego en esas 4 columnas. Por eso la persona quizás en el Nuevo Testamento que más comprendió esto y que fue sin ninguna duda después del Señor Jesús el más grande evangelista de todos los tiempos fue Pablo, porque él tenía una mente, un corazón, un cuerpo, fuerzas para todo. Tan pronto enseñaba como estaba adorando, tan pronto adoraba como evangelizaba, tan pronto evangelizaba como estaba intentando ayudar a las personas. Y las cartas de Pablo tienen todo. Es como si Dios quisiera que de vez en cuando algunas personas estuvieran en el cuerpo de Cristo un poco para vigilar que todo esté bien, que las 4 columnas vayan bien. Y por eso me impresiona leer las cartas de Pablo. No sé si os habéis dado cuenta que él está con enseñanza muy profunda y de repente corta todo lo que es la enseñanza y viene una doxología, viene bendito el Dios y Padre, empieza a dar gracias a Dios, como si él mismo, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, pero no pudiera dejar las profundidades y dijera, vamos a esperar aquí, porque ahora es un momento de alabar a Dios y adorarle por lo que hemos estado escribiendo, por lo que Él está diciendo. Y de repente empieza a hablar de las iglesias y de las ofrendas y de ayudar a unos y a otros, y de repente siempre está evangelizando. ¿Veis cómo las 4 cosas están juntas? Y es impresionante que cuando el Señor Jesús llegó a la vida de Pablo, y enseguida vais a ver a dónde quiero llegar, y se presentó delante de él en el camino a Damasco, le dijo varias cosas trascendentales. No tenemos tiempo para hablar de ellas. Una de ellas, de las más importantes, es cómo el Señor Jesús se identificó con el sufrimiento de la iglesia. Eso es lo más crucial para mí, en mi vida personal. Yo le pido a Dios que jamás lo olvide, y en cualquier iglesia o cualquier persona que le hablo, que jamás lo olviden. Dios sufre cuando nosotros sufrimos. Eso es una idea bíblica desde el principio hasta el final. Dios no es alguien insensible, Él es perfecto, pero no es alguien insensible como para que no pueda sufrir cuando nosotros sufrimos. Y cuando el Señor Jesús se le aparece a Pablo, no le está diciendo, Pablo, ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? ¿Por qué estás matando cristianos? ¿Por qué estás matando a mis siervos? Él le dice literalmente y directamente, Pablo, ¿por qué me persigues a mí? Y esa identificación del Señor Jesús con su cuerpo, para mí es algo en cierto nivel casi incomprensible, pero es la base de casi toda mi vida. Porque yo sé que en cualquier momento que estoy sufriendo, que estamos sufriendo, que la iglesia está sufriendo, o que alguien está atacando a la iglesia, a las familias, a alguien de Dios, no está atacándonos a nosotros, está atacando al Señor Jesús. Y Él lo va a decir así. Pero inmediatamente, ¿sabes lo que le dice? Dura cosa es dar coces contra el aguijón, ¿lo recordáis? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Cuál era el aguijón de Pablo? ¿Y por qué Pablo después fue una persona que proclamó tanto el Evangelio? Comprendió lo que era el aguijón. Quizás era el rostro de Esteban. Él mismo había mandado matar a Esteban y estaba allí guardando la ropa de todos. Y lo que vio fue alguien que hablaba todo el consejo de Dios desde el Antiguo Testamento, con lo cual Pablo, una persona que conocía perfectamente y amaba la Biblia, la palabra de Dios en aquel momento, en el Antiguo Testamento, se dio cuenta que había otra manera de entenderlo. Y cuando están asesinando a Esteban, su rostro, ¿os acordáis? Fue como el de un ángel. Y dijo, veo al Hijo del Hombre que está en pie, con sus manos extendidas. Y Esteban dijo, Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Y eso fue demasiado para la vida de Pablo. De repente encuentra una persona que entiende perfectamente el consejo de Dios, que tiene su rostro como un ángel y que es capaz de ir a la muerte sabiendo que Dios le está esperando, justo lo que él no tenía. Que era estudioso, que conocía el Antiguo Testamento, pero
que lo que a él le faltaba, esa seguridad, esa paz, ese saber que estaba en las manos de Dios. Y Pablo nunca, jamás pudo olvidar lo que era el rostro de Esteban. Por eso, cuando Pablo habla, y sobre todo en la carta a los romanos, y vais a ver enseguida dónde quiero llegar en cuanto a la evangelización, nos descubre algo que nunca nadie antes había dicho, que la raíz del pecado del hombre, Romanos capítulo 1, fue sencillamente que el hombre no supo agradecer a Dios lo que había hecho por él. No supo dar gracias a Dios. Habiéndole creado, dice el capítulo 1, no le dieron gracias, sino que se enorgullecieron, se fueron por sus caminos, y todos sabéis lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Y esa sensación y esa situación sigue siendo la misma en el día de hoy, y sigue siendo la misma para todas las personas. Tenemos siempre la capacidad de exigir o de dar gracias en todas las cosas en nuestra vida. Y Dios nos ha hecho para que nosotros seamos felices dando gracias. Cuando agradecemos, somos y conocemos lo que es el carácter de Dios. Y entonces podemos ayudar en la iglesia, podemos evangelizar, podemos encontrar lo que es lo que Dios quiere hacer por nosotros. ¿Qué es lo que nos impide dar gracias? Nuestro orgullo. Y es impresionante que siempre en el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza para dar gracias en el original hebreo es muy diferente a la nuestra de dar gracias. Esta mañana estábamos comentando, creo que era con Oliver y con Gerard, de la importancia que tendría que dedicáramos tiempo, aunque no lleguemos a ser expertos, pero dedicáramos tiempo, todos los responsables de iglesias, hombres, mujeres y toda la gente que quisiera, a tener unas nociones mínimas de griego y hebreo, porque ahí fue como se escribió la Biblia, y eso nos va a abrir los ojos y la mente en muchas cosas. Y la palabra que siempre se utiliza en hebreo para dar gracias es una palabra que se dice yadar, y es literalmente proclamar públicamente el bien que otra persona te ha hecho. Así que cuando un hebreo da gracias, no dice gracias como nosotros y ya está. Y a veces decimos gracias, así medio nos vamos, ¿no? Porque somos muy orgullosos. No, un hebreo cuando da gracias dice, yo proclamo públicamente el bien que tú me has hecho. Y ahora traspasar esto a nuestra relación con Dios. Dar gracias a Dios es proclamar públicamente el bien que Dios nos hace. ¿Es eso evangelización o no? Es la mejor que existe. Por eso Pablo tenía el corazón de evangelista. Y por eso tantas veces en todas sus cartas, una de las cosas que más rebosa es gratitud. Proclamar públicamente todo el bien que Dios nos ha hecho. No podemos estar mucho tiempo ahí porque quiero llegar a la parte más práctica. Si no, sí que creo que ya no me vais a invitar nunca más. Esa gratitud y esa sensación de hablar públicamente de Dios, ¿sabes lo que lleva consigo? Y no podemos meternos mucho en ese tema, la lucha espiritual. Porque cuando tú haces algo públicamente, hay alguien que públicamente le desagrada lo que estás haciendo. Entonces, si yo estoy en mi casa, no hablo nada del Señor, soy un cristiano muy bueno, nunca hago nada malo, nunca miento, aunque eso ya sabéis que es imposible, pero bueno, intento no mentir nunca, vivir una vida limpia y voy al trabajo y todo bien, pero nunca digo públicamente nada, pues puedo pasar toda mi vida sin preocuparle en absoluto al diablo, en absoluto. Dice, muy bien, es un buen cristiano, pero nada más. Pero en cuanto yo proclamo públicamente lo que Dios está haciendo en mi vida, soy un peligro, porque la gente puede escucharlo. Y porque entonces el Espíritu de Dios puede tocar con esas palabras la vida de otras personas. Y entonces empieza la lucha espiritual. Y esa es la razón por la que tantas veces en las cartas de Pablo, sobre todo, habla de la lucha espiritual, e incluso hasta el final de la carta de los Efesios nos dice cómo debemos vestirnos para esa lucha. Y es obvio que no podemos llegar ahora y ver todos esos detalles, pero es parte de la lucha. Y cualquier persona en la iglesia, sea cual sea el don que tenga, el trabajo que tenga, lo que esté haciendo y en lo que esté trabajando para el Señor, si no siente la lucha espiritual, pues por favor, ora, ponte de rodillas, dile a Dios, ¿qué está pasando? ¿Lo que yo hago no tiene valor? Porque si hay algo que estoy haciendo para ti, yo sé que el enemigo va a atacarme. Lo sé, porque a lo largo de toda la Biblia siempre fue así. Y Él sabe cómo hacerlo.
atacarnos desde fuera, desde dentro, desde nuestros propios deseos, desde tentaciones, desde muchísimas cosas. Y tenemos que tener los ojos abiertos, vestirnos con esa armadura y seguir en la lucha. Pero por eso cada vez que proclamamos al Señor Jesús en nuestra vida, las cosas cambian. Y esa es la razón también por la que Pablo llegó al final de todo, y estamos resumiendo la vida de Pablo en 5 minutos y veis que eso es bastante... ¿qué adjetivo podríamos decir? Pues demasiado bruto, ¿no? Pero esa es la razón por la que Pablo tantas veces en sus cartas, y sobre todo en las últimas, ya no habla de acercarse a Cristo, de conocer más a Cristo, sino sencillamente de vivir al Señor Jesús. Dice, para mí el vivir es Cristo. No dice, para mí la vida es Cristo. O para mí lo más importante, el número 1 en mi lista, como nosotros muchas veces hacemos, sobre todo al hablar a los jóvenes, porque ellos enseguida ven las cosas en cuanto a lo que pueden y no pueden hacer, y entonces número 1 en tu lista, el Señor Jesús, perfecto. Pero es que no se trata ni siquiera de eso, de que sea el número 1 en la lista. Se trata de que si tú tienes una lista, Él esté absolutamente en todo, desde el principio hasta el final, en todo. Que no puedas sacar nada de tu vida, absolutamente nada, sin que el Señor Jesús esté. Eso es la vida cristiana. Que tú salgas incluso, como a veces nosotros hacíamos con los jóvenes y seguimos haciendo en la iglesia, y estamos jugando baloncesto fuera de la iglesia. Tenemos, gracias a Dios, una cancha pequeña ahí para jugar y la playa a 5 minutos. O sea que imaginamos esa iglesia, a 5 minutos andando. Pues muchas veces estamos en la playa juntos o estamos ahí jugando y decimos, pues vamos a darle gracias a Dios. Porque jugar es también un regalo del Señor, ¿o no? Y pasear y estar juntos es un regalo del Señor. O cuando estamos en la playa juntos y disfrutando con la familia, el Señor dice, muy bien, eso es una escena de familias para vosotros solo, ¿no? Él está ahí disfrutando con nosotros. Y eso es lo que aprendió Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Y esa es la razón por la que entramos ahora en la parte muy práctica ya, en los últimos minutos. Y espero que después, en el tiempo de coloquio y también en el tiempo de preguntas, tengáis el suficiente valor para hacer cualquier pregunta a nivel de evangelización. En serio, el que hayan tomado este tema, y más desde las asambleas de hermanos, me encanta, le he dado gracias a Dios tanto, y no importa el hecho de que yo esté aquí, sinceramente, podría haber sido otra persona, pero es que es un tema que necesitamos, toda la iglesia necesita, recuperar la belleza del Señor y expresar esa belleza afuera. Que la gente disfrute de lo que nosotros estamos disfrutando. Entonces, después, cualquier pregunta, cualquier cosa, por favor, hacedla porque va a merecer la pena. Pero la primera cosa práctica de ese vivir en Cristo, de lo que hablábamos ayer, de esa necesidad de expresar lo que es la belleza de nuestro Dios, ¿cuál es? ¿Qué ocurre cuando nosotros amamos a alguien? Amamos a una mujer, un hombre, dependiendo de si somos mujer o hombre, claro. Nos casamos. Y fruto de ese amor siempre surgen los hijos. Normalmente, la excepción sería no tenerlos. Ocurre eso en nuestra vida, porque cuando amamos profundamente al Señor Jesús, y Pablo lo dejó escrito varias veces, lo que van a surgir son los hijos espirituales. Eso es la primera cosa práctica. Ayer fui bastante duro, y espero que no os enfadéis conmigo. Pero desde hace ya bastantes años, tanto Miriam como yo, al orar juntos, siempre le pedimos al Señor, Señor, queremos tener hijos espirituales. Y a lo largo de los últimos años el Señor siempre los ha dado. Y cada vez que uno de ellos se hace mayor y él empieza a tener otro hijo, y después tienes nietos, bisnietos, pues tú dices, Señor, quiero otro. Y no puedes vivir sin tener a alguien que esté naciendo en el Señor y que esté creciendo en el Señor contigo. Y es curioso que toda la argumentación de Pablo en cuanto a los cristianos carnales y a los cristianos espirituales les llama niños carnales, y le habla porque dice, no puedo hablaros como hijos, porque si una persona es carnal, sí, viene a la iglesia, aceptó al Señor, pero está viviendo como, digamos, bueno, vamos a ver, como controlando todas las cosas. Nos gusta controlar todas las cosas. Y a veces la mejor definición que yo encuentro de un cristiano carnal es alguien así, que le gusta tener todo entre sus manos y tenerlo bien controlado. Y Dios es muy diferente a eso. Dios quiere controlar Él las cosas, que se las dejemos a Él, que pongamos todo en sus manos, que estemos tranquilos y descansando en Él. Entonces, cuando una persona es así,
es muy difícil que pueda llegar a tener hijos. ¿Dónde está nuestro amor por el Señor? Porque cuanto más le amamos, más van a surgir esos hijos. Cuanto más amamos lo que Dios es en nuestra vida y lo que Él hace en nuestra vida, más le vamos a hablar a otras personas. Yo no soy ningún ejemplo, lo sabéis, en cuanto a muchas cosas, y tampoco lo quiero que plantearlo como un ejemplo, pero os aseguro, yo no puedo dejar de hablar de Miriam y de las niñas, porque las quiero, no puedo dejar de hablar de ellas. Y no puedo dejar de hablar del Señor. Pero no es porque, no es que tú eres evangelista o porque, no, es que sencillamente no puedes dejar de hablar de aquello que está en el corazón. Y cuando las personas a tu alrededor empiezan a ver que eso es posible y que esa relación con Dios es personal, íntima, y que llena toda tu vida y que tú disfrutas de la vida cuando estás con el Señor, las personas empiezan a querer tener lo mismo. Y Dios quiere darte hijos espirituales. Y empiezas a orar por personas. Y te despiertas muchas veces en la noche y lo primero que piensas es: Señor, tal persona, quiero que venga a ti. Y vas conduciendo, vas en la calle y estás pensando: Señor, quiero que venga a ti. Y Dios mueve las circunstancias para que esas personas hablen contigo. Es real. Yo a veces pienso cómo hace años no me daba cuenta de que Dios estaba queriendo tener incluso muchas citas conmigo, momentos a solas conmigo, y preparaba situaciones con otras personas para hablarle de Él, y yo no me daba cuenta. Hace muy poco tiempo, y lo conté una vez, y la gente se impresionaba, y al final yo le decía: pero el problema es que nos impresiona una historia así. Pero venía a predicar justamente aquí a Barcelona, y cuando estaba cerca de la mitad del camino y estaba orando, cuando vienes en coche durante 11 horas tiene muchas ventajas. Tú puedes orar por mucha gente, acordarte de todos, orar, pedir a Dios que bendiga a las personas, y se pasan las horas así, os lo aseguro. Y estaban llegando a una ciudad más o menos en la mitad del camino, y empecé a pensar en una persona, un chico que juega en un equipo y que vive ahí en la mitad del camino. No le conocía, nunca lo había visto, ni él me conocía a mí ni nada. Pero en aquel momento es como si Dios dijera: no, ese chico tú tienes que ir a hablar con él. Y argumentando con el Señor y diciendo: pero ¿cómo? Yo no le conozco, no sé quién es. Esto es una cosa que se me ha metido en la cabeza, no puedes estar diciéndome esto. Y cuando Dios habla, Él sigue hablando y hay que escucharlo. Así que esa noche dormí en esa ciudad, busqué un lugar para dormir, y a la mañana siguiente fui al lugar donde entrenaban, y cuando llegué, por una razón muy rara, ya se habían ido todos. Había sido todo mucho más corto y se habían marchado, y yo le dije al Señor: ¿ves? Por una cosa mía. Dice: entra y pide el número de teléfono. Digo: ¿cómo me van a dar el número de teléfono de alguien que no conozco? Me lo dieron. Por toda una serie de circunstancias llegué a donde él estaba, en una ciudad que no conocía, que ni sabía cómo llegar, y cuando le llamé, dice: mira, soy Jaime, y me dijo: vale. Y entonces yo dije: si es una cosa de Dios es, y si no, pues yo me hundo aquí. Le dije: soy pastor evangélico, quiero hablar contigo. De repente quedaron unos segundos así, sin decir nada. Me dice: vale, yo estoy en tal sitio. Y cuando me fui en el coche a tal lugar, le pregunté a una persona: ¿cómo puedo llegar ahí? ¿Sabes cuando alguien nos dice: sí, pues la primera rotonda a la derecha, la segunda a la izquierda, sigue recto, y la tercera salida, cuando va por la cuarta rotonda, tú ya no te acuerdas de lo que ha dicho la primera? Y dice: mira, es igual. Señor, si esto es cosa tuya, pues allá me voy, ya aparecerá. Así que, primera rotonda, segunda, por donde fue, tercera, yo qué sé lo que hice. El caso es que llegué a una calle, tenía árboles en los dos lados, y digo: bueno, normalmente estas calles suelen ser el centro de la ciudad, donde hay árboles así que aquí aparco, pregunto la calle donde está, porque él iba a comer muy temprano, salían de viaje para el extranjero, y que sea lo que tú quieras. Y aparqué, encontré un lugar, aparqué ahí el coche, me paré, y a una persona que venía por la calle le dije: ¿cuál es tal calle? Y él se quedó mirando para mí y dijo: es esta.
Entonces le dije, ¿y el restaurante tal? Y el hombre se sonrió, pensó que yo le estaba tomando el permiso, pero no lo ves. Es justo a la puerta donde yo había puesto el coche. Pero yo iba tan despistado que ni lo sabía. Y cuando llegué y encontré a este hombre ahí, me miró y dice, ¿cómo llegaste tan rápido? Yo le dije, bueno, llegué, aparqué ahí enfrente. Dice, ¿aparcaste aquí? Pues sí. Y se quedó mirando para mí. Y eso fue un poco como la última frase, o sea, el último golpe que él llevó. Me dijo, te voy a contar lo que pasó. Dice, mis abuelos son misioneros. Yo he estado aquí en España por 3 años y he estado muy, muy lejos del Señor. Y ayer a la noche, sobre las 8 de la noche, la hora en la que yo venía con el coche orando, me puse de rodillas y le dije, Señor, yo quiero que me envíes una persona aquí para hablar conmigo. Y los dos estábamos temblando, nos hicimos muy buenos amigos, y él pasa a ser uno de nuestros hijos. ¿Por qué no suenan tan raras las historias así si son las más normales? Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No porque sea extraordinario, sino porque lo que Dios quiere hacer es lo de todos los días, hablar con nosotros. Que nosotros le hablemos a la gente, que nos acerquemos a ellos, que tengamos hijos, que suframos con ellos, que les ayudemos a crecer en el Señor, para que un día ellos puedan tener otros hijos. Y eso es el proceso del discipulado. Y es tan práctico y tan normal que a veces lo olvidamos. Y de hecho, si Dios quiere, en el próximo año, en la primavera, desde la coordinadora de las asambleas de hermanos en toda España, vamos a tener un encuentro de fin de semana solamente para hablar de discipulado y grupos de hogar, hijos espirituales, discipulado y grupos de hogar, porque es la cosa que siempre Dios ha querido hacer y ha hecho en el Nuevo Testamento, la cosa más simple y justo. ¿Por qué creéis que nosotros lo olvidamos? La lucha espiritual es lo que el diablo no quiere que hagamos. Y a él le encanta que organicemos grandes cosas y que hagamos grandes campañas y grandes evangelizaciones y que hablemos por televisión, y yo puedo decirlo porque estoy dirigiendo un programa en televisión, así que nadie me va a señalar por decir eso. Que hagamos muchas grandes cosas así, porque eso es, estamos diciéndole a la gente, estamos predicando el Evangelio. Mientras olvidamos lo más sencillo y el plan original del Señor, una persona con una persona. Discipula a esa persona, llévala a tu casa, que vea cómo tú vives. Porque eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Eso es lo que se hizo en la primera iglesia siempre, y eso es lo que se sigue haciendo ahora en todos los lugares donde la iglesia está creciendo, en todos los lugares. Me impresionó que, hablando con Robin Williams, que ya está con el Señor, el director de todas las campañas evangelísticas de Billy Graham, preguntando muchas cosas, porque a mí me encanta preguntar, pero muchísimo, le pregunto a todo el mundo de todo, porque es la única manera que tú puedes aprender algo. Y le preguntamos, y la gente que pasa al frente en las campañas, que después van a las iglesias, ¿tenéis alguna estadística en cuanto a esas personas? Y él nos contestó, sí. Todas las personas que vienen al frente, que toman una decisión para seguir al Señor, y después las iglesias empiezan a trabajar con ellos y esas personas se convierten y después llegan a ser futuros líderes de las iglesias, el 98% de esas personas han venido a la campaña porque un amigo creyente los trajo. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver, una gran campaña evangelística, 100.000 personas en el estadio, la gente se convierte. Eso es la apariencia. ¿Sabes lo que funciona? Personas que están llevando a sus amigos y que están diciendo, Señor, yo quiero que este sea mi hijo espiritual. Yo lo voy a llevar ahí a escuchar tu palabra, voy a hablarle. Hasta eso que aparentemente, digamos evangelísticamente, puede ser lo más exterior, externo que podamos ver en cuanto a resultados evangelísticos, tiene que ver con esto, con el uno a uno, con el discipulado. Y el liderazgo es cuestión de amistad, eso es la segunda cuestión importante. Primero vamos a buscar hijos espirituales, eso es muy concreto, y vamos a orar por ellos. ¿Os acordáis lo que decíamos ayer? Y si no tienes otra razón para orar durante este año 2007, lo que queda del año 2007, pídele, Señor, yo quiero un hijo antes de que termine el año. Yo voy a orar por una persona, o 2 o 3, y quiero un hijo. Es obvio, pero ¿me entendéis cómo estoy hablando? Es hijo nuestro, es hijo del Señor, ¿no?
Yo creo que estoy hablando a líderes, a personas que llevan mucho tiempo en la obra y que entendéis perfectamente el lenguaje. Es un hijo del Señor, nosotros solamente estamos llevándole y pidiendo al Espíritu Santo que utilice nuestra vida, pero alguien que nosotros podamos hacer algo por esa persona, como vasos de barro, como siervos inútiles que decíamos ayer. El segundo es entablar amistad con esa persona, porque el liderazgo es cuestión de amistad. Y aquí entramos en un problema a nivel de discipulado, y no vamos a hablar mucho de discipulado, porque si Dios quiere, en ese encuentro tendremos quizás 2-3 horas para plantear un buen sistema de discipulado, no en cuanto a sistemas, sino en cuanto a las cosas que olvidamos, las más sencillas. Porque el discipulado es cuestión de amistad, de entablar amistad con esa persona. Entonces piensa, ¿te gustaría que alguien disfrutase tanto de Dios como tú disfrutas? ¿Te gustaría que alguien amase tanto la palabra de Dios como tú la amas? Madre mía, soy demasiado directo, ¿no? ¿Te gustaría que alguien estuviese tan comprometido con el Señor en todo, tan comprometido con tu familia, con su familia, como tú eres con la tuya, tan comprometido con la iglesia como tú eres con la tuya, tan comprometido con el Evangelio como tú eres con el Señor? Porque eso es discipulado. Y a veces vas a ver situaciones en las cuales estás discipulando a alguien y tendrás que preguntarte, Señor, yo realmente te estoy queriendo a ti 100% y te estoy buscando porque Él está tomando mi ejemplo. Acordaos lo que Pablo dijo, sed imitadores de mí. ¿Os acordáis el contexto en el que lo dijo? Un contexto de discipulado. Entonces, en ese contexto nosotros le podemos decir a una persona, imítame a mí. ¿Verdad que esta suena raro? Pero no deberíamos tener miedo de decirlo. Con todos nuestros defectos, con todas las cosas que todos tenemos, porque nadie es perfecto, deberíamos poder decir eso a un recién convertido. Ven a ver cómo trato a mi mujer, a los niños, a mi familia, ven a ver cómo leo la palabra de Dios, no tanto como ejemplo, sino que esa persona le agrade, entable amistad y le agrade lo que estás haciendo con el Señor, ¿me entendéis? Y entonces viene el tercer paso de ese proceso y en un momento ya vamos con los grupos. Y podéis decir todo lo que queráis, rebatir y combatir todo lo que yo he dicho, no hay ningún problema. Porque yo creo que Dios nos va a ayudar a tener un corazón mucho más cerca de Él y una mente más amplia en ese sentido, a nivel de evangelización. Pero el tercer proceso normal, ¿qué haces con un amigo? Lo invitas a tu casa. Hace poco estaba en un congreso de evangelización de una denominación en toda España y querían que hablara en cuanto a lo que es el método evangelístico más importante en el siglo XXI. Y como era una denominación muy lejana incluso a la nuestra, pues un poco para curarse en salud, les dije, el método evangelístico más importante en el siglo XXI y el que más funciona es el que utilizó el Señor Jesús siempre. Entonces ya la gente quedó tranquila. Porque si tú dices, bueno, nosotros en Galicia hacemos tal, o si empiezas por ahí ya la gente puede decir, bueno, esto funciona, o funciona en Sudamérica, o funciona no sé dónde. Pero cuando dices, no, es lo que hacía el Señor Jesús, entonces, bien, ahí estamos todos bien. ¿Sabes en lo que pasó más tiempo el Señor Jesús? Comiendo y hablando con la gente. Y cada vez que digo esto, alguna cara se desilusiona. ¿No puede ser tan sencillo? Pues sí, es tan sencillo. Entabla amistad con las personas, come con ellos, habla con ellos, preocúpate de ellos, tráelos a tu casa. Aunque durante toda una comida, pues, habléis quién sabe de lo que esa persona se sienta bien, pueda decir todo lo que quiere, se sienta tranquila. Acordaos que mucha gente le dijo al Señor verdaderas barbaridades y el Señor supo cómo reconducir la conversación, sin ofender a las personas. No es lo mismo decir a la mujer samaritana, eres una adúltera, como nosotros le hubiéramos dicho quizás, que decirle, dile a tu marido que venga, que es muy diferente. Y ahí, cuando abrimos nuestras casas, es el tercer paso de un proceso normal para que la gente llegue a conocer al Señor. Invitamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, les dejamos que todos hablen, que todos compartan, oramos juntos. Aunque estés comiendo solamente con la gente, pues dile al principio, mira, ¿te importa si bendecimos la comida? Y dale gracias por la comida y dile, Señor, bendice también a esta persona, a
Juan y a María que están con nosotros, porque son nuestros amigos y les queremos muchísimo, bendícenos. Y esas personas jamás van a olvidar eso, jamás. Si ellos hablan o preguntan alguna cosa, háblales de la palabra del Señor, pero de una manera muy sencilla, de una manera que ellos lo puedan comprender. Eso es una de las razones por las que hablamos y tenemos hasta un curso de varias horas sobre preevangelismo. No tanto que no sea evangelismo, y no tenemos tiempo ahora para hablar sobre lo que eso significa, sino la manera como acercarse a las personas. Y tienes que acercarte de la manera que esas personas comprendan lo que estás diciendo. Si no, no importa que les hables el Evangelio, porque a veces nosotros le decimos a la gente, no, ya le prediqué el Evangelio, le hemos dicho 4 o 5 cosas, quizás hemos aprendido que sabemos y no han entendido ni siquiera la primera frase que hablamos. Entonces, no les has evangelizado, porque han salido igual de lo que venían, no entendieron nada. Incluso cuando citas un texto bíblico, pídele al Espíritu de Dios sabiduría sobre cómo citarlo, de qué manera decirlo. Eso no es tergiversar la Biblia, pero hacerlo de una manera muy comprensible. ¿Os acordáis el texto que decíamos ayer? Que Dios nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz verdadera. La palabra original no es virtudes, es proezas. Pues cuando hablas con alguna persona, dile así una palabra que pueda entender. Porque de este proceso de buscar hijos espirituales, de entablar amistad con las personas y de empezar reuniones sencillas en las casas, muy sencillas, muy poco tiempo, media hora no más, tiempo para comer, tiempo para compartir, tiempo para orar juntos. Solamente en los últimos 4 o 5 años y en 11 diferentes grupos en toda España, hoy hay casi 300 personas bautizadas y convertidas por toda España y de todas las nacionalidades. No es cuestión de que alguien acepte mejor el Evangelio. Sí, es cierto que en Sudamérica y en ciertos lugares puedes hablar del Evangelio de una manera más sencilla, porque la gente está muy acostumbrada. En Norteamérica todo el mundo dice Dios te bendiga, dice muchas cosas que son vocabulario evangélico. Aquí no. Aquí todo lo contrario. Los latinos incluso son famosos en todo el mundo por sus blasfemias. Es así, pero Dios quiso que viviéramos aquí. Y diga lo que digan las personas, con sus labios, su corazón es idéntico. Necesitan al Señor exactamente igual. Y cuando tengas un poco de amistad con ellos, un poco de confianza con ellos, van a hablarte de sus frustraciones, de sus miedos, de sus problemas, de su ansiedad. Te van a decir seguro, porque necesitan amigos profundamente fuertes y sanos y al mismo tiempo cercanos a ellos como para que les puedan ayudar. Por eso, este proceso tan sencillo de pedirle a Dios a alguien para llegar a Él, que no tiene que ver con ninguna campaña de evangelización ni nada. Y vuelvo a repetiros, trabajamos mucho, no solamente nosotros, sino con los jóvenes en campañas de evangelización, en programas evangelísticos, en muchísimas cosas. Pero si una iglesia de las que estáis aquí ahora decide muy bien, el próximo año no vamos a hacer absolutamente nada evangelístico en la iglesia, no va a haber cultos de evangelización, no vamos a hacer nada fuera, pero todos los que quieran, es obvio que el Señor dice: mi pueblo es el de buena voluntad, nos vamos a comprometer para orar una persona o 2 personas en este año, y vamos a orar todos los días por esa persona y pedirle a Dios que nos dé una oportunidad de hablarle de Él, y vamos a ponerlo como un reto delante de Dios en todo este año. Yo os aseguro que Dios va a hacer que esas personas tengan hijos. Seguro, porque siempre ha existido así, aquí y en todas partes. No hay ninguna diferencia. Hay diferencias de cultura, sí. Y esa es la razón por la que solamente en los últimos, quizás 5 minutos, digamos algo en cuanto a la cultura en general, y eso nos va a ayudar también en las preguntas. Hay diferencias en cuanto a nuestra aproximación a las personas. Nosotros vivimos en una generación que ya no oye con los oídos, sobre todo los menores de 40 años, sino que oyen con sus ojos, en todas las cosas. Ese es el secreto de que las televisiones y Internet y todo esto haya llegado al corazón de la gente. Hubo una época que las personas oían con los oídos, se contaban historias, las personas se juntaban en los pueblos sencillamente para escuchar historias, porque no había otra cosa. Hoy la tecnología ha invadido hasta lo más profundo de la intimidad de cada persona, así que las personas están acostumbradas a oír con los ojos.
Cualquier cosa que nosotros necesitemos plantear para que la gente escuche el Evangelio, tenemos que acordarnos de esto. Esa es la razón por la que ayer decíamos que hoy necesitamos vivir el Evangelio más que nunca. Y esa es la razón por la que la gente necesita buenos modelos, en todos los sentidos, y modelos íntegros, sinceros. Yo sé que muchas veces le puedo decir a mi mujer y a mis hijas que las quiero. Pero si alguna vez estoy con mis amigos o me dicen algo o vienen y yo se lo recuerdo y se lo digo delante de ellos, yo no lo hago por obligación, me encanta decírselo. Pero necesitan verlo, ¿me entendéis? Y si hay algún problema o si alguien empieza a discutir y si alguien se acalora, pues necesitan ver que nosotros tenemos un poquito más de calma, que nosotros sabemos discernir entre una persona y lo que dice esa persona, que son dos cosas diferentes. Como en la Biblia son dos cosas diferentes, el amor que Dios tiene al pecador y el odio hacia el pecado, que a veces no entendemos muy bien eso. Pues nosotros tenemos que aprender eso también. Entonces, cuando estamos con la gente a nuestro alrededor, eso es muy práctico, distinguir entre lo que es una persona, las circunstancias, lo que está pasando y lo que te está diciendo en un momento, incluso cómo está reaccionando en ese momento. Hay muchas historias que me encantaría contaros y el tiempo se va muy rápido, pero solamente una de ellas, en un ejemplo extremo. Hace poco estábamos en Santander y predicando en la iglesia de Julio Pérez, y uno de los chicos que estaban ahí era una persona muy famosa hace 2 años, el famoso asesino de la Catania, ¿no os acordáis de él? Que salió en todos los medios de comunicación, que mató a sus padres al estar en medio de un juego del mundo del ocultismo. Lo llevaron en varias prisiones para menores, centros de rehabilitación para menores, porque sabéis que en España la edad penal es de 18 años hacia arriba, y equipos de psiquiatras, de psicólogos, de los más conocidos en España, quisieron hablar con ese chico, no duraba más de 2-3 minutos, y todos lo dejaron por imposible. De Dios, como Julio fue allí y dijo: yo quiero hablar con él, Dios me ha dicho que tengo que hablar con él. Y el director de la cárcel y el jefe de psiquiatría se rieron y dijeron: sí, vaya. El psiquiatra mismo casi le hace una broma, le dice: si estás más de 2 minutos te invito a una cena. Y después de 40 minutos a solas, uno con el otro, estaban los dos llorando. Y él llorando, sabiendo que Dios podía perdonarle, porque había estado involucrado en ese juego del mundo del oculto, en ese juego diabólico, de tal manera que ni él mismo recordaba lo que había hecho. Y solo estaba pensando: yo quería ver otra vez a mis padres, llorando. Por eso nuestra sociedad necesita ver esas cosas, porque solamente Dios puede hacerlas. Y nosotros tenemos que aprender a darles a las personas esa posibilidad de reconciliarse con su Creador, de reconciliarse con Dios. Vivimos en una sociedad que es secular, no está de moda hablar de Dios. Entonces, no les hables de Dios de manera que puedas ofenderles. Suena muy raro lo que estoy diciendo. Nunca puedes hablar de Dios para ofender a una persona. A mí me parece una ridiculez, pero hay personas que lo sienten así. No sé si me entendéis. Entonces, háblales de manera que ellos puedan comprender lo que está pasando, comprender lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Pídele al Espíritu de Dios amabilidad, que es parte del fruto del Espíritu. ¿Os acordáis? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Benignidad es amabilidad. Entonces pídele a Dios amabilidad sobre cómo tratar a esa persona. Vivimos en un mundo que además de secular es materialista. Y nosotros vivimos de una manera completamente diferente, porque a nosotros no nos preocupan las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Os acordáis lo que decíamos ayer? ¿Y eso es cierto o no? Es otra pregunta que os lanzo, porque yo a veces, viendo mi vida, me pregunto si realmente le doy más importancia a las cosas que no se ven que a las que se ven. Y las personas que nos están viendo lo ven. ¿Qué es más importante, un negocio o una amistad? ¿La familia o el dinero de una herencia? ¿El bien que le puedas hacer a una persona o lo rápido que tienes que llegar para ver una serie en casa, un partido de fútbol o lo que sea? A mí los jóvenes me dicen: me gusta que haces las preguntas directas. A veces cuando lo digo a los mayores digo: me pegarán después. Pero es que tenemos que ser muy directos con el Señor y hacernos esas preguntas nosotros mismos. Si queremos bendecir a las personas, nuestra vida tiene que ser diferente.
Y a veces no es tanto cuestión de que sepamos explicar todo muy bien. Por favor, estudia, busca la palabra de Dios para explicar las cosas bien. Pero un gesto de corazón, de amabilidad, de bendición a otra persona puede hacer la diferencia. En una sociedad materialista, en una sociedad secular, en una sociedad hedonista, solamente les preocupa el placer. A nivel general, y sea quien sea las personas que te lo digan. Y la famosa frase de Quevedo, ande yo caliente y ríase la gente, sigue siendo real. Y es una sociedad que no tiene un término de justicia implantado, que todo es relativo. Esas 4 características nunca debemos olvidarlas. Tú tienes que llevar a las personas a situaciones en las cuales ellos comprueben que sí tienen un término de justicia dentro de sí mismos y que ellos tienen que luchar con ese término de justicia. Y cuando te digan y te pidan opinión por algo, tú dile lo que es lo que la Biblia dice. Y si ellos te dicen, no, pero eso no puede ser porque yo creo tal cosa, pregúntale, atrévete a preguntar, muy bien, ¿por qué crees eso? Dime, ¿dónde está tu fundamento? Yo quiero saberlo, dímelo, me puede hacer bien. Y cuando la persona empieza a dar vueltas y diga, no, yo lo creo pues porque siempre se hizo así. Eso suena un poco a asamblea, ¿no? O yo lo creo porque, perdonad ese paréntesis, pero yo lo creo porque desde la televisión, eso es una cosa que a veces cuando discutes con la gente, a mí me pasma, porque le dices algo y dice, no, lo vi en la televisión, y eso ya se acabó. Eso ya va a misa. Y tú le dices, muy bien, ese es un buen criterio, porque yo te estoy hablando de otro criterio, de Dios. Y todas las personas, aunque vivamos en un país relativista, en una Europa relativista, tienen ese concepto de justicia dentro de sí mismos. Si no, fijaos, cuando tú estás conduciendo, cuando llevas el coche, y por cualquier cosa te perdiste y tienes que entrar en un lugar donde teóricamente no se puede entrar, o torcer en un lugar donde no se puede torcer, y hay un coche allá a 3 kilómetros que ni por asombro le importa que tú tuerzas en un lugar donde no puedes torcer ni nada, pero inmediatamente empieza a pitarte. Porque, no, eso no puedes hacer, ¿verdad? ¿Me entendéis? Todos tenemos ese concepto de justicia dentro de nosotros. Entonces, pídele a Dios sabiduría, cómo hablarles a las personas de la justicia de Dios, hablarles de una manera muy sencilla, pero bendiciéndoles. Y no te preocupes que tanto el secularismo, como el materialismo, como el hedonismo, como el relativismo, sea lo que domine en Europa. Porque hubo una época que era muchísimo peor, la época de Roma. Y fue cuando el Señor Jesús vino por primera vez, pero era muchísimo peor que ahora. Yo os recomendaría que leyeseis alguno de los libros de los historiadores de aquella época porque os asombraríais. Lloramos ahora y nos asombramos, si es cierto, con los problemas como el aborto, por ejemplo, pero es que en aquel momento sencillamente los niños no deseados se ponían en lo que eran los contenedores de basura, se dejaban vivos allí y a nadie le importaba. Eso era Roma del siglo I. Y el Señor Jesús vino en ese momento. Y yo creo que muy pronto Él va a volver la segunda vez. ¿Os acordáis cuando la maldad de los hombres llega al límite? Dios dice hasta aquí. Por eso, con el poco tiempo que tenemos y con la sensación de que estamos siendo ministros de la reconciliación, necesitamos ser lo más sencillos posible, lo más sabios posibles al hablar del Evangelio, lo más amables posibles. Sobre todo pedirle a Dios que nos ayude a hacer una vida de bendición a las personas que tenemos al lado, porque eso será lo más práctico que nosotros vamos a hacer por ellos. ¿Dónde está Tenemos ahora las preguntas. ¿Vienes tú? Bueno, vamos de todas maneras a orar antes de tener el tiempo de coloquio. Padre nuestro que estás en los cielos, cuanto más indignos sabemos que somos para estar en tu presencia, para estar contigo, para hacer todas estas cosas, para hablar de ti, más tú nos haces saber que sigue siendo y será siempre tu plan que nosotros lo hagamos. Y te sientes feliz de que nosotros lo hagamos así, que con nuestros fallos abramos nuestro corazón y nuestra vida para que tu Espíritu haga que tú brilles en la vida de cada uno de nosotros y podamos llevar tu luz a las personas que tenemos cerca de nosotros. Eso es lo que queremos hacer. Que cada persona que está a nuestro alrededor vea algo de ti en nosotros. Que nosotros le expliquemos por qué es eso y después que dejemos todas las cosas en tus manos.
Si algunos reaccionan no queriendo saber más de ti, es su problema. Si otros reaccionan buscándote como tantos lo han hecho y buscándote con todo el corazón, Señor, nosotros queremos seguir teniendo hijos y vivir toda nuestra vida hasta que tú vengas a buscarnos o nos lleves teniendo hijos, otro, y llevando más personas delante de ti. Lo deseamos en el nombre del Señor Jesús.